Presidente Pedro Pablo Kuczynski, uno de los temas que uno ve siempre en el Perú y un tema que usted siempre se ha enfocado muchísimo es todo lo que tiene que ver con el emprendimiento, sobre todo entendiendo que Perú es uno de los países con mayor informalidad en América Latina. Y sé que usted justamente está tratando en este momento de buscar una manera, había una serie de facultades que consiguió de su Congreso y dicho sea de paso felicitarlo porque tiene la minoría en ese Congreso y sin embargo consiguió unas facultades especiales para empezar a atacar justamente esos problemas de informalidad que tiene una correlación directa con la productividad baja que no solamente es característica de Perú sino en general de todos los países de América Latina. Muchas gracias, un placer estar aquí. Buenas noches, buenas tardes a todos. Gracias por la pregunta. La informalidad es ciertamente uno de los 2 o 3 temas fundamentales que enfrenta el Perú hoy. Y hay una cifra que lo dice todo. Y es que los trabajadores formales, o sea, los que tienen beneficios, seguro, salud, pensión, ganan más del doble de los que no lo tienen. Entonces, eso nos está diciendo que el sector informal es poco productivo en comparación al sector formal. ¿Cuál es el obstáculo? El obstáculo es que en los últimos 30 años en el Perú, gracias a la hiperinflación y al gran reajuste que eso requirió a partir del año 90, mucha gente se fue a la calle y perdió su trabajo. Las viejas industrias, mucha gente en el gobierno se fueron a la calle. Entonces se ha tenido que empezar de vuelta. Lo que nos ha salvado es, primero, algunas reformas económicas muy importantes que se han dado a lo largo de estos 25 años. Y la otra cosa que nos ha salvado es que el peruano es muy emprendedor. El peruano pequeño, cualquiera que va a una ciudad de provincias en el Perú va a ver cantidad de pequeños almacenes, de pequeñas tiendas, de talleres, etcétera. Y eso es muy latinoamericano. Lo que pasa es que nosotros somos un caso extremo y ahora tenemos que corregir eso. ¿Y cómo lo pensamos hacer? Bueno, lo primero que hay que hacer es simplificar. Para incorporarse, para crear una empresa registrada, debería ser un proceso de un día, no de 70 o 80 días. Los impuestos deben ser mucho más simples. Yo sostengo, por ejemplo, que el impuesto a las ventas, que es un impuesto al valor agregado en el Perú, es una barrera a la formalización, es 18% muy alto. Yo sé que aquí en Colombia lo quieren subir a 19%, yo no les aconsejo hacer eso. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Claro, es al valor agregado, pero el que está al final de la cadena paga 18%, no paga 6%, que es lo que una empresa formal estaría pagando. El impuesto a la renta se tiene que simplificar. Para los pequeños, lo que estamos diciendo, pequeños serían empresas que venden hasta $500,000 o $1 millón, que paguen 10% por 10 años, si se formalizan. Y si no quieren llenar el formulario, 2,5% sobre las ventas. Y los permisos municipales, que son un dolor de cabeza porque hay bastante corrupción ahí, necesitamos hacer una limpieza drástica. Bueno, estas cosas se van a hacer
en el curso de las próximas semanas. Las medidas ya están redactadas. El Congreso muy gentilmente nos dio facultades muy claras. Nosotros les dijimos qué vamos a hacer y nos aprobaron las facultades, o sea que eso va a ir adelante. Ahora, un tema muy importante en la formalización es la seguridad social. Y tu primera pregunta fue sobre eso, sobre el sistema de pensiones. Y simplemente en pocas palabras quiero puntualizar lo que yo veo como el problema de las pensiones en el mundo, no solo en el Perú. Y es que cuando las economías son jóvenes, con población jóvenes, países emergentes, tienden a tener mucha informalidad, unos más que otros, pero esas poblaciones no quieren ahorrar formalmente, quieren ahorrar comprándose su casa, su terreno, etc. Entonces es muy difícil meterlos al sistema de AFPs o el sistema pensional estatal. Volteamos la página y vamos a un país avanzado como España, por ejemplo, Francia, Japón. Y lo que pasa ahí es que ya la población es mayor, ya su capacidad de ahorro es mucho menor. Entonces, para poder recibir esas pensiones, las tiene que pagar el Estado en gran parte. Y el Estado, para hacer eso, tiene que aumentar los impuestos. Y como la población es vieja, es muy difícil recaudar más. Entonces se estrangula la economía. Es un poco el problema que tenemos y que hay que tratar de simplificar. Hay un excelente estudio del BBVA de hace 10 años atrás que explica esto muy bien, ¿no? ¿Cómo lo vamos a solucionar? Bueno, yo creo que lamentablemente no hay una bala mágica. Tenemos que hacer una mezcla, pero sobre todo hay que ahorrar. Y para ahorrar tiene que haber confianza en el futuro de la economía, porque si no, la gente dice mejor lo gasto ahora porque mañana de repente no será mío, ¿no? Entonces yo creo que son algunos de los problemas centrales que tenemos que tocar ahí. En el Perú la fuerza laboral es 65% informal, ¿no? Yo quiero bajar eso a 35, digamos, ¿no? Para poder entrar a la OCDE, y por eso les pido a todos ustedes que me apoyen. No, Portugal está ahí, tú estás ahí, tú estás ahí. Tú vas a entrar de repente antes que nosotros, pero queremos meternos ahí para forzar el incentivo a las reformas que nos parece tan importante. El tema central de este cónclave, que es la juventud y el empleo, me parece muy apto, pero no solo es un problema de América Latina. Basta con ver la banlieue de París, donde ha habido rebeliones en los últimos años. Basta con ver las cifras de desempleo en muchos sitios de Europa y sabemos que el desempleo de la juventud, que en algunos casos llega a 40-50%, es un tema mundial. Obviamente aumentado en América Latina por el nivel relativamente bajo de los ingresos. Y hay muchos mitos alrededor de esto, ¿no? Se dice que son las leyes laborales y quizás eso es un tema importante. Y se dice que los sueldos mínimos demasiado altos impiden el empleo. Yo creo que es al revés. Si los sueldos mínimos son bajos, la gente no quiere trabajar. Entonces tenemos que revisar un poco lo que está pasando en este campo. Pero lo que sí recojo con entusiasmo es la idea de las becas que ha mencionado
el rey, sobre todo en temas tecnológicos. Nosotros en el Perú estamos tratando de crear colegios tecnológicos que estén vinculados a posibles empleos, con directorios de gente que manejan negocios, fábricas y actividades que puedan guiar a los jóvenes hacia un trabajo. Un segundo tema que me parece muy importante es el del comercio internacional, que no es el tema central de esta reunión, pero el comercio internacional se ha estancado en los últimos 2, 3 años. Y eso había sido el motor del crecimiento y ha dejado de serlo. Y tenemos que pensar qué debemos hacer. Y sobre todo, protestar enérgicamente en el G20 y otros foros importantes contra el proteccionismo. Y ahora con la elección que se avecina en Estados Unidos, vemos con gran temor la ola proteccionista que se nos puede venir encima y va a dejar a nuestros mercados muy disminuidos. Un tercer tema es el del medio ambiente y se ha hablado mucho de energías renovables, lo que me parece muy bien, y hay una buena noticia, que es que el Acuerdo de París va a entrar en vigencia en unos días, el 4 de noviembre, y muchas felicitaciones por eso. Pero el Perú, como uno de los 2 países tropicales con más glaciares en el mundo, vemos con real preocupación el calentamiento global, que no es un fenómeno periodístico, es un fenómeno real. Hemos perdido 1/3 del volumen de nuestros glaciares en los últimos 50 años y estamos lanzando un programa de deforestación para atraer la lluvia, porque es lo único que está a nuestro alcance. Pero esto es un esfuerzo mundial que yo creo que hay que hacer. Quiero cerrar agradeciendo a la Organización Iberoamericana por abrir una oficina subregional en Lima, que se va a ocupar de los países andinos. Muchas gracias. Y quiero decirles un poquito sobre lo que estamos haciendo en el Perú. Realmente hemos planteado una revolución social, quizás es una palabra exagerada, pero muy necesaria, porque lo que nos atrasa es sin duda la distribución del ingreso muy desigual que hay en América Latina, la más desigual del mundo, y sin hablar de justicia, simplemente hablando como economista, esto nos resta mercados, porque nuestros mercados internos están truncos. Y por eso nosotros no solo estamos empujando mucho la educación, como todos los países aquí, pero también un programa de agua potable que es esencial para la salud, y he traído aquí a mi ministro de Saneamiento. Levántate, él es bajito, pero ustedes lo pueden ver. Y estamos haciendo un tremendo esfuerzo en este sector, porque si no hay salud, no hay agua potable, no habrá progreso, no habrá mercado interno. Ese es nuestro gran reto. Y muchas gracias nuevamente, presidente, por ser el huésped, el anfitrión de esta importante reunión. Muchas gracias.